Sin periodistas no hay periodismo, sin periodismo no hay democracia. Es el lema de este 3 de mayo, Día de la Libertad de Expresión. Nosotros democráticamente una noche más abrimos la mesa de debate en 30 para escuchar distintas opiniones, distintos argumentos que nos ayuden a entender las cosas que pasan en Asturias y en las proximidades también de nuestra comunidad autónoma. Hoy compartimos esta mesa de debate en 30 con dos periodistas, José Manuel Piñeiro y Ana Gallego, también periodista. Nos acompaña además Roberto Fernández Llera, que es doctor en Economía e investigador en la Universidad de Oviedo, y el profesor Óscar Buznego, profesor de Ciencias Políticas en la Universidad de Oviedo. Muy buenas noches, muchas gracias por acompañarnos, bienvenidos. Empezamos siempre con una pregunta de respuesta breve, en formato de titular les pedimos hoy, porque vamos a empezar hablando de ajustes y en concreto de los ajustes a los que están obligadas las comunidades autónomas. En el caso de Asturias, para acogerse por un lado al plan de pagos a proveedores y para cumplir la ley de equilibrio presupuestario por otra parte. Ajustes y planes que ha presentado al Ministerio de Hacienda, pero que no conoce ninguno de los partidos políticos que obtuvo representación en el Parlamento asturiano el pasado 25 de marzo. Un titular que describa esa situación y, si son capaces, sus consecuencias. José Manuel. Bueno, de momento vamos a dejarlo maniobras de ajuste en la oscuridad. Ana. Yo, el plan de ajuste opaco remitido por el Gobierno en funciones de Foro aumenta la inquietud en Asturias. Roberto. En la misma línea, miedo a ser transparentes. Óscar. Yo insistiría en la opacidad de esta actitud del Gobierno. Esto no es la nueva gobernanza. Y las dudas que esto puede generar para los ciudadanos también, porque esos planes de ajuste contemplarán medidas que al final se pueden traducir en consecuencias para los ciudadanos o no. En el caso de Mallorca, por ejemplo, conocemos que se ha propuesto incluso cerrar hospitales públicos. Yo decía miedo a ser transparentes porque probablemente las medidas de ajuste van a ser muy duras, tanto del lado de ingresos, con nuevos impuestos o subida de algunos o nuevas tasas, como por el lado de los gastos. Estamos viendo que en otras comunidades autónomas los ajustes son del tipo privatizar la red pública completamente o del tipo, como acabas de decir, de cerrar hospitales, no ya siquiera de privatizarlos. Por tanto, por eso yo decía al principio que miedo a ser transparentes. Yo me pregunto, ¿miedo por qué? Porque parte de un gobierno que está en funciones. Tendría miedo un gobierno que estuviera gobernando en serio. Pero este gobierno está en funciones y todavía no sabemos quién va a gobernar en Asturias. Precisamente aspira a renovar. Y le está ocultando información a otros partidos que pueden ser los que gobiernen en Asturias, con lo cual es un despropósito. Sí, estoy de acuerdo, pero decía yo que aspira a renovar el gobierno en funciones, por tanto, quizás no quiera presentar todas las medidas, sobre todo las más duras. En cualquier caso, había un plazo que finalizaba el 30 de abril para presentar el plan de pago a proveedores para sumarse a ese plan. Es lógico que el Gobierno se haya sumado a ese plan. Lo que no es lógico, y creo yo que no tiene ningún pase, es que ese plan, esas medidas, no hayan sido hechas públicas, ni siquiera se haya reunido ni informado al Parlamento para concretar cuáles son las medidas que, a su vez, tendrá que validar además el Gobierno central. Sí, yo estoy de acuerdo, tengo poco que añadir. Es una mala práctica democrática. Los ciudadanos se van haciendo conscientes de que la crisis exige esfuerzos, tomar medidas en ocasiones desagradables, pero quieren estar informados y compartir esa responsabilidad. Esta no es la actitud propia de un gobierno democrático. ¿Y cómo interpretáis o analizáis el hecho de que tanto el Grupo Parlamentario Socialista en la Junta General del Principado haya pedido ya información por registro en el Parlamento asturiano? Izquierda Unida lo va a hacer en los próximos días, en los dos casos sobre el plan de ajuste para acogerse al plan de pagos a proveedores en concreto, pero no haya habido manifestaciones ni peticiones de información por otros grupos con representación en la Junta, al menos que consten a esta fecha. La transparencia es un principio democrático básico, pero es que además ahora es un principio legal de obligado cumplimiento. No es un desideratum ni es una voluntad graciable del gobierno de turno. Por tanto, todo esto debemos conocerlo. No debería ser necesario pedir por registro nada de esto. Debería el gobierno ir al Parlamento, que aunque ahora está disuelto, pero si no, me vale una rueda de prensa, en este caso sí, en otros no, pero en este caso sí, ahora para no presentar... está disuelto el Parlamento asturiano, está constituido, con 44, no con 45, pero está constituido. Sí, bien, correcto, corrijo lo anterior.
pero realmente está todavía en fase de constitución. Por tanto, me vale que hagan una comparecencia urgente o si quieren una comisión especial, pero en cualquier caso, transparencia. Yo iría aún más allá, porque teniendo en cuenta que es un gobierno en funciones, yo creo que tendrían que haber consensuado el plan con los otros grupos. Creo. En cualquier caso, eso sí sería voluntad del Gobierno. Ahí podríamos discutir el comportamiento político, el talante, etcétera. Lo que no es discutible es que esas medidas deban conocerse. Y ahí insisto en lo que decía Roberto Fernández Llera, de que no es una cuestión graciable del Gobierno, sino que está obligado legalmente a informar. En cuanto a la actitud de la oposición, completamente lógico que pidan, que soliciten la comparecencia y las explicaciones. En cuanto a la actitud de Foro y del Partido Popular, yo las sitúo el silencio en el interés, en la oportunidad política de sumarse a estas medidas, apoyarlas o no apoyarlas, poder confrontarlas con las que están haciendo otras comunidades gobernadas por el PP, etcétera. En fin, dentro de la fase de negociaciones que todavía continúa abierta en Asturias. Yo creo que PP siempre va un poco, vamos a decirlo así vulgarmente, a rebufo. Quiero decir, ayer estaba todo el mundo pidiendo reacciones a que no hubiera acompañado el presidente del Gobierno en funciones a la ministra de Fomento. Y todos los partidos se pronunciaron y hoy se pronuncia Foro, pero no se pronuncia el Gobierno, se pronuncia Foro de Valdés, criticando la actitud. O sea, van siempre como, nosotros no vamos a hacer la declaración el mismo día, vamos a esperar a ver cómo reaccionan unos y luego reaccionamos nosotros. A mí me parece que es parte de este juego que están siguiendo aquí en Asturias. ¿Oportunidad por las negociaciones políticas se puede ver en ese contexto también, Óscar? Sí, parece que sí, pero en todo caso esto refleja una vez más el clima político que estamos viviendo en Asturias, que no es de colaboración, de respeto a las normas ni a los principios, que es de sospechas, de recelos, de complicidades y, por supuesto, claro, pensando en la formación del Gobierno. Hombre, mi lapsus de antes, de cuando dije Parlamento disuelto, realmente es que la diferencia entre un Parlamento disuelto y lo que de momento tenemos es muy poca. Entonces, tenemos que ponernos a funcionar desde ya. Y eso empieza porque el Gobierno presente sus planes de ajuste, los explique y porque los grupos, tampoco diré de la oposición, porque en este momento está todo por constituir, que se negocie, que se pacte, como tú bien decías antes, ¿no? Porque estamos en un momento en que todavía no sabemos quién va a gobernar, pero sea quien sea va a tener que hacer un ajuste duro. Claro, pero ahora ahí viene la explicación añadida. Quiero decir, el Gobierno detalla esas medidas. Esas medidas incluirán, en la línea de lo que se está ocurriendo en otras comunidades, ajustes, recortes, etcétera. Y los grupos de la oposición, o bien, los demás grupos parlamentarios, tendrán que opinar sobre esas medidas. Tendrá que pronunciarse el Partido Popular, tendrá que pronunciarse el PSOE, Izquierda Unida y también Unión Progreso y Democracia, UPyD. ¿Qué ocurre? Que ese pronunciamiento, de una u otra manera, ya condicionará también la evolución de las negociaciones. ¿En qué consiste exactamente la democracia? Más que en eso, efectivamente, ¿no? En plantear las medidas por delante y validarlas si llega el caso, no pactar sobre un vacío. Lo que ocurre también es que estamos viviendo una situación de provisionalidad en la que no hay un gobierno responsable, hay un gobierno en funciones que tiene una capacidad de actuación limitada y que por eso debería extremar pues, su comunicación y su colaboración con los grupos de la oposición en estas circunstancias. Pero este gobierno no puede presentar un plan en la Junta como un gobierno cualquiera, porque no es tal cosa. Ese gobierno está por formarse y eso es lo urgente, que el gobierno debería estar ya formándose sin más demora. Los grupos han tenido suficiente tiempo para aclarar sus posiciones y ya decidir de una vez qué gobierno se forma, y ese gobierno sí sería responsable ante la Cámara. Este no, claro. Además, imaginemos qué ridículo parece ser, explicabas antes, Roberto, que hay un plazo para presentar, si no le gusta el plan, al Ministerio de Hacienda, tal y cual. Imaginemos pues, que no sea Foro el partido que gobierna en Asturias, que sea el PSOE. Vaya ridículo, ¿no? Decir, no, mire, ahora presento una cosa que no me han enseñado. Es que seremos otra vez el hazmerreír de toda España. Bueno, me imagino que eso será tomado en cuenta también por el Gobierno central. Supongo, pero bueno. Forma parte de la lógica de las cosas, esperemos, ¿no? Pero bueno. Los planes de ajuste efectivamente los tiene que validar el Ministerio de Hacienda y si hay alguna medida que se entienda que no es creíble, eso se devuelve a la Comunidad Autónoma y la Comunidad Autónoma lo tiene que reelaborar. Sí. Aquí será ya el nuevo Gobierno, esperemos. Sí, adelante. Perdón, no, es que antes comentó Óscar una cosa que me parece bastante importante.
Ahora mismo no se sabe todavía cuál es el resultado definitivo, por decirlo de alguna manera, de las elecciones del 25 de marzo a la espera de la decisión del Tribunal Constitucional. Eso puede justificar que la sesión de investidura se alargue, se posponga 15 días, 10 días dentro de unos plazos más o menos limitados. Pero eso no justifica de ningún modo que no haya ya, que no esté claro ya cuáles son las líneas de acuerdo, cuáles son los acuerdos políticos que deberían existir después de las elecciones del 25 de marzo. Es decir, el recurso del Constitucional, la decisión del Constitucional no es una excusa, no justifica de ningún modo que a estas alturas no se sepa si hay acuerdo entre Foro y el Partido Popular y no se sepa tampoco si UPyD va a inclinarse por el pacto entre Foro y el Partido Popular, caso de darse, o por el acuerdo con el PSOE Izquierda Unida. Eso no lo justifica de ningún modo el fallo que está pendiente del Constitucional. Estoy totalmente de acuerdo y aprovecho para decir que es que en realidad ya deberíamos tener gobierno, porque yo entiendo que si es cuestión de coincidencia programática entre los diferentes partidos para formar una u otra coalición, ya se han intercambiado suficientes papeles, los partidos deberían ya tener decidido con quién están dispuestos a coaligarse y con quién no, y la única incógnita que nos queda por despejar, si acaso, si es que aún existe, es si PP y Foro van a ser capaces de llegar a un acuerdo para gobernar. Pero no podemos estar pendientes de eso indefinidamente. Y efectivamente, yo entiendo que el recurso ante el Constitucional no debería servir para disculpar esta demora que no tiene justificación alguna. Es curioso, o no tanto, que quien no se presentó como parte en el proceso de todo el recurso contencioso electoral, que es el Partido Popular, es el mismo que tiene en su mano el que mañana haya gobierno. Porque si el Partido Popular públicamente dice que no va a apoyar a Foro o que sí, automáticamente cambian las tornas. Porque si dice que no, pues parece claro que el presidente sería socialista. Si dice que sí, seguiríamos en este embrollo. Por tanto, es quien tiene ahora mismo, no UPyD, sino el Partido Popular, la llave de esta formación del gobierno. Porque, por supuesto, UPyD tiene solamente uno y el PP tiene... Bueno, pero eso no es culpa tampoco a UPyD. Quiero decir, UPyD hasta ahora está pasando con una sensación inmaculada, con un no me mancho, no toco nada, no me rozo, no quiero... No, hombre, UPyD presentó hace, ya perdí la cuenta, no sé, hará 2 o 3 semanas, un documento con sus condiciones para llegar a un acuerdo. Que yo sepa, a estas alturas, solo el Partido Socialista respondió con respuesta concreta a esa propuesta de acuerdo. No hubo respuesta del Partido Popular ni de Foro, que por lo menos que haya sido pública. Eso no es suficiente para UPyD. Eso no es ningún indicador para UPyD para tomar o no una posición. Eso no indica nada. El hecho de que tampoco haya habido acuerdo entre Foro y el Partido Popular tampoco es un elemento que debe ser tenido en cuenta por UPyD. Me parece que no es una actitud muy ejemplar en este momento. Yo la pregunta es, ¿a qué están esperando? Quiero decir, ¿a qué está esperando el PP? Obviamente la sentencia del Tribunal Constitucional lo más que puede revolucionar es volver a repetir el voto emigrante. Todos tenemos claro, todo el mundo ha dicho que el voto emigrante no ha sido fraudulento, que se corresponde a unas personalidades determinadas, o sea, que a unas personas, cada voto es de una persona, y lo único que ha habido es un fallo de forma. Con lo cual, la repetición de esas elecciones le daría el voto nuevamente al PSOE. ¿A qué está esperando el PP? Si es que, quiero decir, si la mayoría absoluta no la van a tener. Bueno, pues hemos analizado ese escenario de la política asturiana, esos planes de ajustes en el ámbito autonómico, pero también ha habido plan de ajuste, como mencionábamos al principio, en los ayuntamientos, en un plazo anterior. De hecho, los ayuntamientos están empezando ya a recibir respuesta por parte del Ministerio de Hacienda sobre sus planes para cumplir el equilibrio presupuestario y acogerse también, en su caso, en el caso de algunos, al plan de pagos a proveedores. La contrapartida es que, además, desde el Gobierno central ya se está planteando la posibilidad de hacer que los ayuntamientos compartan determinados servicios, que lo hagan ayuntamientos de menos de 5.000 habitantes. No es una fusión, porque la Administración central no puede obligar a los ayuntamientos a fusionarse, pero sí que es una forma de encauzar ciertos servicios en esos ayuntamientos pequeños. Y, sin embargo, como vamos a ver, los alcaldes que se sentaron en su día en esta mesa de debate en 30 apuntaban que los mayores problemas y dificultades económicas no son ni para los grandes ni para los pequeños ayuntamientos, sino para los medianos. Lo vemos.
Los pequeños tienen muy pocos recursos, es verdad, pero tienen menos demandas vecinales, ¿no? La problemática aumenta muchísimo. Nosotros tenemos 1000 kilómetros de carreteras, o sea, de caminos y carreteras, o sea que es un problema gestionar extensiones tan grandes. Los vecinos vivan en el pueblo que vivan, no solo deben de exigir los mismos servicios que pueden tener un servicio en la calle Uría de Oviedo, sino que tienen derecho a ello, porque es que en su declaración de la renta no viene ninguna deducción por vivir en un núcleo rural. Pagan los mismos impuestos, sus carreteras han de estar igual de servidas, sus hijos han de ir a las escuelas con unos servicios determinados, tienen que tener una recogida de basuras, quieren sus depuradoras, y todo ello conlleva a más gasto y un despoblamiento en los núcleos rurales, en las zonas rurales, que son la mayor parte de los concejos asturianos, significan que cae la actividad, cae la recaudación de los ayuntamientos, pero sin embargo todo el mundo quiere los mismos servicios y eso es muy difícil en los ayuntamientos como el mío. Y eso pues lleva lo que lleva, pues un esfuerzo tremendo para tener en condiciones caminos, sendes, carreteres que tienes municipales, o sea que la historia es el estrella. Eran los alcaldes de Pravia, de Valdés, de Cangas del Narcea y también de Mieres. La posible fusión para compartir servicios de municipios de 5.000 habitantes en Asturias afectaría a 46 de los 78 municipios asturianos. ¿Qué os parece? Bueno, el tema de las fusiones es un tema anterior a la crisis. Yo siempre digo lo mismo. Digamos que ahora pues, nos estalló en toda la cara esta cuestión, ¿no? Dicho lo cual, también es verdad que Asturias no tiene el problema que se plantea el Gobierno de España para el conjunto de España, porque no tiene nada que ver la estructura territorial o municipal de Asturias con la de Castilla y León, donde hay ayuntamientos ínfimos, donde mi familia es más grande que muchos de esos ayuntamientos. Eso no tiene sentido, de ninguna manera, pero en Asturias no tenemos ese problema tan grande. José Manuel. Lo que hace el Gobierno es plantear un estímulo para la fusión de ayuntamientos. Pero yo concuerdo, estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Roberto, ¿no? Muchas veces se hace una lectura muy simple de decir, bueno, suprimimos ayuntamientos, unificamos ayuntamientos, todo esto es más rápido, más fácil, más barato. Bueno, depende dónde y cómo. Entonces, el caso de Asturias no es equiparable efectivamente al de otras comunidades autónomas, como puede ser incluso Galicia o Castilla y León, ¿no? Es Castilla y León es que, por ejemplo, incluso las diputaciones hay duplicidad de servicios, ¿no? Eso es lo que siempre se ha dicho, pero parece ser que Mariano Rajoy quiere seguir manteniendo las diputaciones por encima de todo. No lo sé, yo tampoco soy una entendida en el tema. Sí, no solo eso, sino que se propone encargar a las diputaciones de la gestión de los servicios de algunos municipios. Bueno, a mí me parece que efectivamente nuestro problema no es como el de Castilla y León, por ejemplo, pero eso no quiere decir que nuestra organización administrativa de la comunidad autónoma no sea manifiestamente mejorable. Hemos tenido la experiencia de las mancomunidades, deberíamos evaluarla y ver qué conclusiones extraemos de ese examen. Y yo hubiera preferido que fuera la comunidad autónoma la que se planteara esta cuestión y no que una vez más la solución a nuestros supuestos problemas nos venga dada de fuera. El presidente de la Federación Asturiana de Concejos, Ángel Luis Solar, ya ha dicho que esos entes para gestionar servicios comunes de ayuntamientos pequeños no pueden seguir el ejemplo de las comunidades, tienen que ser más ágiles. Mañana se reúne, por cierto, esa directiva de la Federación Asturiana de Concejos. Roberto. No, el presidente le escuché yo decir que efectivamente la fusión, en su caso, tiene que ser voluntaria. Yo creo que esto no va a decir nadie o casi nadie lo contrario. Y tiene que ser incentivada. Es decir, hay que darle un incentivo a los municipios para en su caso, fusionarse. Y tercer matiz, cuando hablamos de fusiones o de colaboraciones entre municipios, no pensemos siempre en municipios pequeños. Por supuesto, eso también, pero a veces tenemos casos, y en Asturias los hay, de municipios medianos o grandes que se podrían fusionar o que se podrían hacer fórmulas de colaboración muy estrechas. Estoy pensando, por poner dos nombres, Comarca de Avilés y el Valle del Nalón. No son ayuntamientos precisamente pequeños, pero seguro que una fórmula de colaboración pues sería muy interesante. Sí, el dicho de unión hace la fuerza, yo creo que es bueno en este caso, ¿no? Que podrían tener mejores servicios, me parece. Vamos. El problema es encontrar la vía adecuada, porque las mancomunidades en Asturias han sido un fracaso. Y eso también lo dijo ayer Antonio de Luis Solar, el presidente de la Federación de Municipios. Y crear nuevas figuras administrativas intermedias
como las comarcas que están en Cataluña, en el caso catalán, probablemente no sea la mejor solución. Entonces, encontrar las vías justas de colaboración o, en su caso, la fusión, pueden ser mecanismos idóneos, pero bueno, es un paso todavía, es un camino todavía... Es que en ese caso probablemente la fusión no se va a producir y no sé si la colaboración, porque la vía legal ya está abierta hace mucho tiempo y nadie la ha utilizado. Y yo desde luego no propongo repetir la experiencia de las mancomunidades, si acaso lo que propongo es aprender de los errores que se cometieron con las mancomunidades, pero en algún momento nos tendremos que plantear una colaboración supramunicipal para proponernos objetivos más ambiciosos que los que están al alcance de municipios de 2.000 o 3.000 habitantes. Y eso, pues claro, requiere cierto entrenamiento y cierta preparación. Lo que tú decías, Óscar, que quizá que nos venga impuesto desde fuera es un poco absurdo. Yo creo que la práctica y la experiencia de cada municipio será la que marque la línea a seguir. Quiero decir, no, a lo mejor no es lo mismo que se una Ribadesella con Llanes, que se una... Quiero decir que cada municipio tendrá, tendrá que imponer sus normas, por decirlo de alguna forma. En todo caso, yo lo que trato de decir es que deberíamos ser nosotros, los asturianos, haciendo uso de nuestras instituciones autonómicas, los que nos adelantáramos a los problemas que van surgiendo y no esperar siempre a que la solución venga cuando corresponda de donde sea, ¿verdad? Pues estamos hablando ahora del modelo municipal y de esa propuesta, proyecto, idea que está flotando ya en el aire, pero hoy el presidente del Gobierno de España, Mariano Rajoy, también ha dicho que hay que repensar el modelo autonómico. ¿Cómo interpretáis ese mensaje? Si el mensaje es el mismo, de que ya le escuchamos a Esperanza Aguirre, significa que las comunidades autónomas desaparezcan, que implosionen. Evidentemente eso requiere un cambio constitucional que hoy por hoy es inviable, por tanto eso es una quimera, eso es un brindis al sol. Si de lo que se trata es de eliminar duplicidades y de eliminar ineficiencias, entonces sí, abramos ese debate. Pero cualquier otra reflexión del tipo de devolver competencias al Estado, a mí no me sirve, porque además... ¿Qué haríamos, por ejemplo, con los funcionarios de las comunidades autónomas? Pasarían al Estado, el gasto no desaparece. Es decir, estaríamos con un problema añadido. Os pido mucha brevedad en las intervenciones. No, el discurso de eliminar duplicidades suena fenomenal. Lo que pasa es que hay que calibrar muy bien hasta dónde se llega con ese discurso, porque detrás de eso pueden estar escuchando... Yo ahora mismo estos días están escuchando argumentos y razonamientos que tienen de fondo el mismo sustrato político que había cuando se negociaba la Constitución del 78 y había oposición al título octavo, y había recelos al título octavo, porque cuando se habla de eliminar duplicidades, llevémoslo al absurdo, porque no se pueden eliminar los parlamentos autonómicos, llevando al extremo de las duplicidades, de los órganos que sobran. ¿Cuál es la funcionalidad de un Consejo Económico y Social estatal y cuál es la funcionalidad de un Consejo Económico y Social autonómico? Es decir, todo ese discurso de las duplicidades puede ser muy bueno, muy coherente, pero bueno, hay que medirlo con precisión. Estamos en la recta final del programa y vamos a aprovechar estos últimos minutos para hablar de este día, el 3 de mayo, Día de la Libertad de Expresión, en el que se han convocado multitud de concentraciones en toda España, también en Asturias, en Avilés, en Oviedo, la Asociación de la Prensa. Allí se ha leído un manifiesto que ha pedido con rotundidad dignidad y respeto para la profesión periodística. Manifestamos nuestro más firme compromiso con la defensa de la libertad de prensa, a la que consideramos un pilar fundamental de la democracia y motor imprescindible de la convivencia, el diálogo y el debate cívico. Si la libertad significa algo, es el derecho a decir lo que algunos no quieren oír. Que la existencia de unos medios de comunicación sin mordaza es la garantía y defensa de las libertades públicas frente a cualquier posible arbitrariedad del poder. El valor democrático de ese derecho a la libertad de expresión, de información, de opinión, de comunicación también, y que parece que vive tiempos difíciles, Óscar. Sí, a mí me resulta muy sintomático que en un país democrático, con décadas de práctica democrática, los periodistas decidan manifestarse para defender la información como un recurso básico de la democracia. Y al mismo tiempo me conmueve que se manifiesten detrás de una pancarta
que lleva el eslogan "Sin información no hay democracia", porque hay pocas afirmaciones tan verdaderas como esta. Ana. Yo creo que es un día bonito, porque es el Día de la Libertad de Información, pero es un día triste para los que somos periodistas, porque efectivamente nuestra profesión está viviendo unos momentos horribles, no solamente por la falta de empleo que hay, por el montón de gente que se ha ido a la calle, sino porque efectivamente estamos en un momento muy debilitados, ¿no? Entonces yo creo que estamos sufriendo el acoso de todos los poderes fácticos y políticos de la sociedad. Solo en el primer trimestre del año han perdido su trabajo 1.200 periodistas. En Asturias tenemos un caso muy reciente, que precisamente hoy empezaban a negociar su expediente de regulación de empleo, de extinción de actividad. Son los profesionales de La Voz de Asturias, una cabecera histórica que se cerraba apenas 2 días antes de cumplir 90 años. Roberto. En Asturias, que siempre, por desgracia, estamos acostumbrados a ver cierres de empresas y a manifestaciones en la calle, hoy mismo, por ejemplo, la de la fábrica de La Vega, sí, o la patronal de la minería. En cambio, no escuchamos la defensa de estos trabajadores del periodismo, que en definitiva son trabajadores también, más que en este día, que hoy es el Día de la Prensa. Y es muy lamentable, porque no solo hay despidos, hay un subempleo que a mi juicio roza la esclavitud en algunos casos. Y otro problema, y es que los medios entre sí no informan de lo que pasa en el de al lado, no informan de despidos, no informan de otro tipo de cuestiones muy peligrosas. Es una situación delicada, porque al final lo que no quiere nunca un periodista tampoco es convertirse en el titular de la noticia, porque se entiende profesionalmente que ese no es el trabajo de un periodista, pero sin embargo sí ha habido un acuerdo en toda España, como subrayaba antes Óscar, para que por un día al menos los que siempre cuentan lo que les pasa a otros puedan contar lo que está pasando en este sector. José Manuel. No, yo poco más puedo añadir. Lo que podemos hacer nosotros, sobre todo los que siguen trabajando en los medios, es hacer un esfuerzo también para, añadido a todas las dificultades económicas, es para no tolerar ciertos comportamientos que intentan imponer, sobre todo los gobiernos y los partidos políticos, como las ruedas de prensa enlatadas, el no conceder declaraciones, imponer la agenda, abrumar con noticias sin sentido, con comunicados, en fin. Vamos a explicar para los espectadores que nos están viendo qué es una noticia enlatada. Una noticia enlatada es algo que viene hecho de una fábrica, que llámese una institución, un partido político, un organismo de cualquier sitio o una empresa, y tal cual viene, se emite. No hay proceso de análisis, de crítica, de contraste por parte de un profesional de la información, y eso devalúa la información que ustedes reciben en sus casas. Y eso no se hace porque los periodistas quieran, ¿no? Se hace por el momento de dificultad económica del sector y por las difíciles relaciones que se establecen también para obtener la información. Devalúa, no, yo creo que le quita el derecho a la información a los ciudadanos, porque quien está informando es una institución, un periodista. Y eso degrada la democracia. Claro. Esa es la cuestión. Bueno, pues os pido una última reflexión en 30 segundos a cada uno de vosotros para este día, este 3 de mayo, de la libertad de expresión, del valor democrático de la comunicación y de la información, no tanto por quienes lo hacen, que hoy se han convertido en protagonistas, sino por quienes lo reciben, que son el conjunto de los ciudadanos. Empezamos por aquí, José Manuel. No, yo, suscribo todo lo que has dicho tú. El problema no es un problema del periodismo, no es un problema solo de los periodistas, es un problema de la sociedad y yendo más allá de la democracia, de todo el sistema democrático. Ana. Yo me gustaría que los ciudadanos tuvieran muy claro que nosotros trabajamos para ellos, que nosotros nos han dejado el derecho a la información, pero para informarles a ellos, y me gustaría que por una vez nos pusiéramos de acuerdo y que pudiera mejorar nuestra profesión. Roberto. Hoy estuvimos hablando de dos cosas que están muy relacionadas, que son la transparencia informativa y la libertad de expresión. En definitiva, estuvimos hablando de democracia, pues que no falte democracia. Óscar. Pues esta es la batalla de todo ciudadano en una democracia. Ser libre para pensar y decir libremente lo que libremente piense. Y libremente, 4 invitados, una noche más, han compartido con nosotros sus pensamientos, sus argumentos y sus puntos de vista para el análisis de la actualidad asturiana, cosa que agradecemos siempre, hoy también, a José Manuel, a Ana, a Roberto y a Óscar, y también a todos ustedes por estar ahí, por seguirnos, por incluso preguntarnos, aunque a veces nosotros no tengamos a quién preguntar ciertas cosas que nos gustaría sí contarles a través de los medios de comunicación. Igualmente, volvemos mañana con más Debate en 30 a partir de las 9:30 aquí en TPA. Hasta mañana, muchas gracias.